Hola, zaragocistas. Ya ha acabado el mercado de invierno y con la perspectiva de acabar la temporada lo mejor posible. Creo que con las salidas tanto de Torrecilla como de Carcedo, pues el margen que teníamos salarial pues se fue bastante por ahí, se disminuyó, pero se ha hecho bien una cosa que es conseguir la cesión de Bebe, que es un jugador suplente de primera y no como Xavi Merino el año pasado, última hora, suplente del suplente en segunda división. Es un jugador que aporta y ha hecho 2 goles, y es mejor gastarse el dinero en un solo jugador que te pueda aportar, o si no lo consigues pues no gastar nada, tirar con lo que tienes y dar la oportunidad quizá a un jugador de la cantera, porque de experiencias de medianías pues ya tenemos demasiadas. Esta temporada para mí viene marcada por el aspecto ofensivo, porque defensivamente el equipo quizá no esté tan bien como el año pasado los últimos partidos, pero se está a un buen nivel y es claramente en ataque lo que nos lastra para tener una mejor posición en la tabla. Por un lado la lesión de Azón, yo creo además que podía hacer una pareja muy complementaria con Simeone, pues nos ha lastrado mucho la temporada, y también el fiasco de Pape Gueye, que venía como jugador a marcar la diferencia, a elevar el nivel ofensivo respecto a otras temporadas, y que no ha hecho absolutamente nada, y tiene además una ficha muy alta. Pues entre Azón y Gueye, y dos de los delanteros, uno por lesión, otro por falta de capacidad, no se está aportando goles ni rendimiento, pues el equipo pues lo nota, y menos mal que la cesión de Simeone pues ha salido muy bien, y es un jugador que ojalá pueda seguir aquí el año que viene, que siga progresando, y creo que no va a tener mejor sitio que este. Para final de temporada, pues si Pau Sanz juega 15 partidos, es algo que tenemos ya avanzado para el próximo año. Es un perfil muy interesante. Yo veo que se mueve muy bien, que sabe buscarse muy bien los espacios, y eso para un delantero es algo muy a valorar. Creo que de aquí a final de temporada pues no hay que despistarse en absoluto, no pensar que la temporada ya está echada. Yo confío mucho en Escribá, muy claro, muy sincero siempre. Creo que el equipo mantendrá un poco la posición a mitad de tabla, y realmente con lo que he comentado de la falta de calidad arriba entre unas cosas y otras, pues el equipo no da para más allá de la mitad de la tabla, y la próxima temporada pues ojalá, como esperamos, pues sea un inversión mayor en calidad, no en cantidad sino en calidad, y que se pueda afrontar unos objetivos más ambiciosos. Lo he ido comentando de crear una estructura. Creo que tenemos ahora una estructura mucho mejor, tanto con Corredo como con Escribá, como base para iniciar un proyecto ambicioso, y vamos a ir poco a poco. De las salidas pues quiero agradecer a Petrovic pues lo que ha aportado a nivel deportivo, quizá no tanto, pero es a nivel de vestuario, de estar comprometido, de ser un jugador que ha ejercido como veterano y que ha tenido unas palabras muy caballerosas al irse, y agradecer. Y el caso de Ibequeme, pues siempre hay que respetar el contrato que está firmado, pero también Escriba ha sido muy claro en que no va a contar con él. Yo creo que si te lo dicen así de claro, pues si quieres jugar, pues tenía algunas opciones. Es respetable que siga aquí, evidentemente no hay que reprocharle nada, pero él ya sabe que no va a jugar. Entonces pues vamos a ver si no lo aliamos en Málaga, que no hagamos de equipo aspirina una vez más, y pronto podamos conseguir una renta estabilizada con el descenso, que es nuestra realidad a día de hoy, es intentar no pasar apuros. Oiga, bueno,